Muy buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias por su presencia, gracias por estar aquí acompañándonos esta noche a una sesión más de nuestro importante seminario permanente de pensamiento crítico latinoamericano Bolívar Echeverría. El seminario, la noche de hoy, nos convoca a pensar el llamado socialismo del siglo XXI. Yo voy a hablar para poner un poco en contexto antes de dar paso a los compañeros. Entonces, para entrar en el tema, quisiéramos comenzar planteándonos algunas interrogantes. ¿Cómo y por qué surge en América Latina esta propuesta llamada socialismo del siglo XXI? ¿Qué se plantea? ¿A qué hace referencia? ¿Por qué tuvo en muchos casos y en muchos países sigue teniendo una gran aceptación entre los ciudadanos y los electores? ¿Contra quiénes o contra qué se confronta? ¿Por qué como corriente política es ya una referencia en la historia de nuestras naciones? ¿Cuáles han sido sus alcances? ¿Y cuáles son hoy los retos pendientes para los próximos años? Para entrar en contexto, para poder explicar cómo surge el llamado proyecto político del socialismo del siglo XXI, es importante volver a peinar la historia a contrapelo, como nos sugería Walter Benjamin, para reubicarnos en lo que fue esa América Latina de los años 80 y 90. Si bien nuestro continente latinoamericano tiene muchos factores en común, muchos elementos culturales compartidos, una relación dependiente con el mundo desde su inserción colonizada en los mercados globales, no obstante, no se trata de un continente idéntico o simétrico. El objetivo de la noche de hoy es poner la mirada sobre aquellos países que han transitado esta última década por una senda completamente diferente a aquella trazada por el neoliberalismo entre los años 80 y 90, décadas en la que este modo económico y cultural se aplicó prácticamente en toda nuestra región. Volviendo la mirada al pasado, recordaremos que los años 80 y 90 fueron tiempos del entusiasmo neoliberal que tanto cautivó a personajes como Reagan, Thatcher o el mismísimo Pinochet. Tiempos cargados de proclamas propias del mundo de los negocios, del individualismo, tiempos de la supuesta competencia perfecta, de las soluciones para la sociedad a partir del juego libre del mercado, tiempo de la llamada seguridad jurídica que no obstruye a los empresarios, tiempo en donde se apostaba a la riqueza a partir de la precariedad del trabajo o de esos eufemismos llamados flexibilidad laboral o terciarización. A pesar de que la teoría económica dominante, la neoclásica, puso todo su empeño en la esfera de lo mercantil, en lo cuantitativo, así como en la pretendida neutralidad de la tecnocracia, nuestros países con el neoliberalismo van a vivir un momento desastroso de su historia, tanto en lo económico como lo social y lo político. Desde Washington, desde donde se movían los hilos de este modelo, nos llegaba un sinnúmero de recetas conocidas como de ajuste estructural, muy similar a lo que está viviendo Europa en estos días, azotada por las políticas de su partner Alemania, medidas que estaban orientadas a alcanzar una mayor disciplina fiscal con restricción directa en la inversión pública, una reforma tributaria para el adelgazamiento y debilitamiento del Estado en beneficio de las grandes fortunas, una gestión privada de los medios de producción, una defensa del derecho de la propiedad privada sobre los derechos sociales, colectivos, públicos, una liberalización de las tasas de interés, desregulación de los mercados financieros y una inserción en el comercio mundial a partir de una apertura sin condiciones. De esta forma es como aterrizaron en nuestro continente un sinnúmero de medidas que acabaron con el rol del Estado como regulador de la economía, como controlador de los sectores estratégicos, dejándolo como un mero promotor de políticas funcionales al sector empresarial. La soberanía de nuestros países quedó prácticamente suprimida en favor de los intereses extranjeros, reproduciendo una cultura de inserción subordinada y desigual en el mundo. El patrón primario exportador fue fortalecido en los países de la periferia. Los índices de desindustrialización llegaron a su máximo nivel, logrando lastimosamente que cualquier futuro intento de industrialización pase a ser casi imposible.
El modelo neoliberal consiguió que la demanda interna fuera casi siempre satisfecha por una intensa política de importaciones, lo cual repercutió en un acrecentamiento de la dependencia a las empresas transnacionales que pasaron rápidamente a convertirse en el proveedor principal de nuestra producción interna. Todas estas medidas generaron una fuerte fragmentación social. En Ecuador, cerca de 2 millones de ecuatorianos tuvieron que abandonar el país. Una crisis económica generalizada en todos los países. En Ecuador se produjo la quiebra de 14 bancos privados. Un incremento acelerado de la pobreza acompañado de una fuerte exclusión social, desigualdad y desempleo, lo que derivó en una debacle de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. En el caso ecuatoriano, que me parece importante recordar por lo que estamos viendo ahora en Brasil o en Argentina, tenemos entre uno de los hechos más dramáticos los años 80, la famosa crisis de la sucretización de la deuda, con la cual el Banco Central, en el gobierno de Hurtado, estatizó, es decir, hizo pública y de todos los ecuatorianos la deuda de la banca privada. Los años 90 en el Ecuador estuvieron marcados por políticas de liberalización comercial y desregulación del mercado financiero. Con la llegada de Sixto Durán Ballén, se va a promover políticas como Ley de Instituciones Financieras, la cual permitió liberar completamente el mercado financiero, priorizando el flujo de capitales extranjeros, la llamada Ley de Modernización del Estado, que debía privatizar todas las empresas públicas consideradas poco eficientes, la Ley de Hidrocarburos, cuyo fin era incentivar la inversión extranjera en los recursos considerados estratégicos. Este periodo en el Ecuador cerró con un significativo empobrecimiento de la población. La proporción de la población que pertenecía a hogares cuyo consumo era inferior al valor de la canasta básica de bienes y servicios aumentó del 34% en el 95 al 58% en el 98. En el mismo periodo, la incidencia de la extrema pobreza de consumo subió del 12% al 20% en todo el país. La sociedad sufrió de esta manera los efectos de un fuerte incremento de los niveles de pobreza. Todas estas medidas económicas terminaron por minar la credibilidad en la política, la credibilidad en las instituciones. En Ecuador, la grave crisis nacional afectó directamente a las formas de representación política tradicional. Surge la crisis de los partidos, surge esa llamada partidocracia, lo cual repercutió directamente en la constante inestabilidad democrática que va a dar paso a la conformación de nuevos movimientos sociales, como es el caso de Alianza País, encargados de canalizar las aspiraciones de los sectores sociales más afectados de nuestra sociedad. Este escenario generalizado de malestar y crisis, tanto en lo político como en lo económico, generó un contexto de fuerte efervescencia y movilización popular impulsada por la falta de horizontes de vida en las grandes mayorías de la población. En varios países de América Latina comenzaron a emerger proyectos de corte alternativo al paradigma neoliberal, lo que posteriormente permitió a gran parte de la región transitar a un nuevo signo político que vendría de la mano de los presidentes Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, gobernantes que van a asumir el poder apoyados en un histórico respaldo popular. Estos tres presidentes van a proponer un pacto social más real, en el que las mayorías puedan ser incluidas y tomadas en cuenta, dando cauce al surgimiento de nuevas constituciones refrendadas por el pueblo, con las que se planteaba hacer viable el proyecto de refundación de sus países. Estas nuevas constituciones van a ser las encargadas de trazar la senda hacia ese llamado socialismo del siglo XXI. A través de la puesta a punto de estas nuevas constituciones refrendadas ampliamente por el pueblo, estos países se plantearon con una extrema velocidad revertir el patrón capitalista neoliberal, caracterizado por ser extremadamente concentrador de riqueza en pocas manos, así como un gran profundizador de la pobreza. Otros países de la región, como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, se sumaron también a esta fórmula, pero en una versión mucho más moderada,
sin salirse de la estructura heredada, pero eso sí, procurando generar el mayor número de transformaciones posibles dentro del encorsetaje de su viejo marco constitucional. Uno de los principales objetivos de estos gobiernos y de sus constituciones va a ser el de desendeudar socialmente a gran parte de su población. Esto quiere decir trabajar en la búsqueda de una ampliación de los derechos sociales, poner fin a décadas de redistribución regresiva del ingreso, así como a la dilapidación de los recursos nacionales y el profundo endeudamiento social causados básicamente por la falta de la presencia del Estado que dejó a la deriva a la gran mayoría de la población. El proyecto de socialismo del siglo XXI surge entonces, en gran medida, a partir de la necesidad imperativa de recuperar el rol del Estado, revalorizando su potencial como organizador de la vida política, sacándolo del relevo al que le sometió el neoliberalismo, al presentarlo siempre como ineficiente, incapaz, burocrático. Transformar el Estado, después de haber alcanzado el poder, constituyó un ejercicio altamente complejo para nuestros países, sobre todo si se tiene en cuenta que no solo había que hacer al Estado más eficiente, sino que al mismo tiempo y sobre la marcha se debía transformar las condiciones urgentes de vida de la mayoría de las personas. La reconstrucción de un nuevo Estado implicó a su vez el empoderamiento de amplias capas sociales antes marginadas. El primer gran hito de este proceso a nivel regional fue la incorporación de los sectores subalternos a la vida política. Los altos niveles de aprobación y apoyo popular que se tradujo en inmensos caudales de voto se explica en parte porque se trata de fuerzas políticas que emergieron desde los márgenes de la institucionalidad partidaria tradicional, de esos sectores que emergieron al calor de las luchas sociales y en contra del empobrecimiento y la exclusión neoliberal. Por eso es muy importante hacer atención a lo que está pasando ahora con discursos como los de Lasso, los de Nebot, que parecerían que no dicen nada, pero están muy apalancados en esa cultura neoliberal. Entrado el siglo XXI, movimientos y organizaciones sociales de diversas identidades y estructuras organizativas se fueron articulando ese novedoso tejido social y político. La reincorporación de los sectores populares a la vida activa, tanto política como económica, generó no solo una mayor inclusión social en términos económicos, sino también lo que se llama en sociología una movilidad social positiva o ascendente. Esto nos permite ver ahora que tras más de una década de gobiernos progresistas en la región, todos los indicadores sociales y todos los indicadores económicos muestran resultados favorables en términos de redistribución del ingreso que impactaron positivamente en los sectores populares. Pero este impacto no ha sido exclusivamente para estos sectores, sino que a la vez ha producido una importante ampliación de los sectores medios que vieron multiplicadas sus opciones de ascender socialmente. Hablamos entonces de un momento en la región de considerable crecimiento económico, pero acompañado de una importante creación de empleo, reducción de la pobreza, de la indigencia, con políticas sociales orientadas a los sectores más marginados, lo cual ha repercutido en una marcada reducción de la desigualdad que ha sido posible únicamente gracias al impulso de proyectos políticos fuertemente respaldados por la mayoría de la población. Pero aquí quisiera hacer un breve paréntesis para hablar del mito de la revolución. Como sostiene Bolívar Echeverría, los procesos de transformación de la sociedad o las llamadas revoluciones, como son en este caso los ejemplos que hemos citado, no pueden y no deben ser comprendidos como un mito, como esa narración que nos habla de una supuesta conquista del paraíso o entrada definitiva en la época de la felicidad, momento de eliminación de todas las contradicciones, o momento de reconciliación total entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza, momento en el que ya no existiría ningún sufrimiento ni preocupación y donde ahora todo sería un puro disfrute. Las revoluciones, nos dice Echeverría, deben ser comprendidas por fuera de ese mito o ingenuidad.
Las transformaciones radicales son procesos complejos que están apegados a las contradicciones de la realidad. No pueden desprenderse de ella. Son intentos decididos a modificar las relaciones de convivencia, priorizando la emancipación de las relaciones sociales, así como el fomento y expansión de otro tipo de lógicas, más comunitarias, más públicas, como parte fundamental del nivel estructurante de la vida social en su conjunto. Ser de izquierda, nos recuerda Echeverría, vendría a ser entonces la afirmación de un programa político que se plantee la construcción de una modernidad alternativa como promesa de abundancia y emancipación para todos. En línea con muchas de las políticas públicas llevadas a cabo en las últimas décadas en la región, esto quiere decir apostar por la construcción de sociedades incluyentes en donde ya no se produzcan los hacinamientos en guetos o en comunidades excluidas. Comunidades de todo tipo, de saber, de conocimiento cultural, de esparcimiento. Es por ello que los movimientos sociales, movimientos que hablan de respeto, de reconocimiento, de libertad, de democracia, nos dice este pensador latinoamericano, sumaron y contribuyeron a través de sus luchas y reivindicaciones en el tiempo a elaborar y configurar las agendas políticas y sociales de las constituciones de los procesos políticos que llegaron al poder a inicios del siglo XXI. Los diferentes movimientos sociales surgieron como una alternativa política capaz de reencauzar la historia, planteándonos modos de vida que dejan de implicar la automutilación o anulación de todos aquellos que por mucho tiempo fueron considerados como lo otro. Desde esa perspectiva, conectándonos con García Linera, uno de los principales aportes del sociólogo marxista greco-francés Nicolás Poulantzas va a ser repensar la importancia del Estado como un espacio o campo de condensación de las relaciones de fuerza entre las diferentes clases al interior de la sociedad. Retomar el Estado en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela ha hecho posible que los sectores olvidados pasen a constituir los nuevos poderes públicos, pasen a formar parte de la trama histórica y que a partir de sus acciones puedan recuperar la posibilidad de trazarse un porvenir distinto, transformando sus condiciones de existencia. El acceso al poder y la reconfiguración de las constituciones de la mano del pueblo hizo posible materializar sus demandas en acuerdos, en leyes, en presupuestos, en inversiones, reglamentos que se vuelven materia en el Estado. Es por ello que resulta trascendental disputar el acceso al Estado, porque desde allí los gobiernos que apuntalan al socialismo del siglo XXI pueden dar paso a una sociedad para que decida e intervenga en los asuntos que compete con la definición de lo público, de lo colectivo, de lo universal y de lo privado. En el fondo, nos dice García Linera, si pensamos desde la izquierda, desde y para la sociedad, el Estado cobra sentido solamente si es capaz de producir en función de las luchas sociales, en función de la recuperación de los recursos pertenecientes a toda la sociedad, a los bienes comunes, como son la educación, la salud, la protección social. El único patrimonio que tienen los pobres es el que les puede dar el Estado: salud, educación, pensiones. A esto se debe la importancia de la disputa por el control del Estado. Si retomamos a Gramsci, podemos decir también que la construcción social del Estado es al mismo tiempo un proceso de formación de hegemonía, puesto que tiene que ver con la capacidad que tenga el bloque histórico dominante en el poder de articular y sumar en su proyecto de sociedad a los otros sectores y clases que no comparten ese proyecto o que representan su antítesis. Cambiar el mundo sin tomar el poder es pensar que el poder es una propiedad y no una relación social. Es pensar que el poder es una cosa externa a lo social y no un vínculo que nos atraviesa a todos. Si el Estado capitalista moderno es a su vez una relación que atraviesa a toda la sociedad, entonces el socialismo, comprendido como transformación estructural de las relaciones de fuerza, necesariamente tiene que atravesar al propio Estado. Siguiendo a Poulantzas, en esta lectura sobre el socialismo del siglo XXI, podemos decir entonces
que las luchas populares desplegaron su intensidad en el Estado, modificaron las relaciones de fuerza, transformando la materialidad de su legislación, alterando la manera de administrar los bienes comunes, modificando esquemas morales y lógicos con los que las personas organizan su presencia en el mundo. Hablamos entonces de una década en que las fuerzas populares que asumen el control del poder del Estado, sectores trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, las llamadas clases subalternas, se tornan diputados, asambleístas, asumen con responsabilidad la gestión de la función pública, se movilizan, hacen retroceder políticas neoliberales, modifican políticas públicas. En sentido contrario al mainstream neoliberal y a todas las políticas de ajuste y demás recetas de los gurús neoliberales, América Latina logró en esta última década ganada llevar adelante la limitación de las desigualdades sociales como no se había visto antes en la historia contemporánea de nuestras repúblicas. Estamos hablando de gobiernos nacional populares que permitieron al Estado llevar adelante procesos de nacionalización de empresas privadas, de creación de empresas públicas, de banca pública, de una mayor participación del Estado en la economía, con la cual ha sido posible generar reformas postneoliberales que permitieron recuperar el mercado interno, así como la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza. Gracias al compromiso de estos nuevos mandatarios, en política exterior retomó el espíritu integracionista de la patria grande. Se pudo constituir la CELAC, la UNASUR, el ALBA, en pos de una integración propia de latinoamericanos, sin Estados Unidos, sin la necesidad de tutelajes, sin la necesidad de patrones. Tenemos que tener claro como latinoamericanos que la integración política del continente no es poca cosa. Hemos vivido prácticamente el momento más importante en materia de integración, de soberanía, de independencia que ha tenido nuestra región en los últimos años. Pero ahora, para ir cerrando y dar paso ya a los compañeros y compañeras del panel, ¿cuáles serían los retos, los desafíos y las amenazas que tienen los procesos políticos en la región? Estos procesos. Si bien la llegada de estos gobiernos llamados del socialismo del siglo XXI trajo consigo avances a la región en materia de reducción de la pobreza, de las desigualdades, así como de una mayor inclusión social, no obstante, su proceso de construcción como proyecto socialista mantiene algunos importantes campos pendientes. Aquí, retomando a René Ramírez, estos procesos políticos, nos dice, a pesar de haber conseguido reducir la pobreza, no han logrado llevar a cabo el cambio en la transformación de las estructuras de poder real que tienen que ver con los procesos productivos y de propiedad. En la praxis, nuestra región ha vivido casi en su mayoría un proceso de profundización de su estructura productiva primaria exportadora y de gran dependencia importadora como país. Seguimos generando como país muy poco valor agregado. Otra deuda pendiente es la que tiene que ver con el cambio cultural o, como diría Gramsci, con la revolución intelectual y moral. Si bien estos gobiernos han reducido la pobreza y ampliado las franjas de las clases medias, mejorando la calidad de vida de la gente, no obstante, esto ha llevado a construir sociedades de consumidores y no sociedades de ciudadanos. Seguimos pensando que el progreso se ejerce a través del consumo, olvidando que la ciudadanía es el lazo o compromiso que mantiene cada individuo con su comunidad o sociedad. En lugar de crearse sociedades solidarias, cooperativas, complementarias, en donde los ciudadanos se preocupan unos por otros, seguimos reproduciendo un modelo de sociedades de competencia, de individualismo y de egoísmo exacerbado. Como procesos que buscan alcanzar el socialismo, queda gran tarea pendiente de trastocar los valores culturales de nuestra sociedad para poder construir esas ciudadanías solidarias con las cuales sea posible seguir disputando la construcción del orden social. Aquí podemos recordar qué pasó el año pasado cuando se hablaba de un impuesto a la herencia o un impuesto a la plusvalía. El gobierno tuvo que ir para atrás porque la sociedad no supo acompañar una medida que era en pro de la solidaridad en un país en donde la concentración de la riqueza está en prácticamente el 10% o menos de la población. En el campo de la comunicación,
Los medios de oposición, que son la mayoría y que además cuentan con los mayores ratings, han promovido sistemáticamente campañas de terrorismo y de pesimismo económico y político con el fin de bajar la autoconfianza de las personas en el devenir de estos países. Nuestros gobiernos deben tener la capacidad de dar la disputa de sentidos a través de la construcción de otras alternativas culturales, otras propuestas que requieren ser igualmente persuasivas, pedagógicas y pro sociedad y pro común. Como proyectos socialistas, no podemos olvidar que el corazón del cambio no depende únicamente del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Es decir, Estado sí, pero con sociedad. La ciudadanía debe ser parte del cambio. Queda pendiente trabajar entonces en el fortalecimiento de la participación social. Esta debe ser mucho más activa, más ciudadana, y su involucramiento y empoderamiento debe contribuir a fortalecer aún más el accionar público de nuestras instituciones. Hoy en día, todos los cañones de la oposición apuntan hacia lo que podemos considerar como la década ganada de América Latina. El trabajo se les está haciendo relativamente fácil porque nuestro proceso de irradiación y de expansión de propuestas se ha estancado. Es fundamental por ello que evaluemos qué cosas no se han hecho bien, cuáles han sido los límites y los tropiezos que han permitido que la derecha retome la iniciativa. Desde esta perspectiva, como sostiene Linera, es imprescindible restablecer y recuperar la confianza de los sectores populares, obreros, campesinos, a partir de la gestión económica, del desarrollo de la producción, de la distribución de la riqueza, del despliegue de iniciativas autónomas de campesinos, de obreros, de pequeños empresarios. Si no hay satisfacción de las necesidades mínimas indispensables en estos sectores, si no hay empoderamiento del sector social, no va a haber discurso que sostenga nuestros procesos. Estos elementos son claves para poder transitar del post-neoliberalismo al llamado socialismo. No podemos olvidar que todos estos gobiernos representan a las grandes mayorías. Por eso, no puede haber ningún tipo de política económica que deje de lado lo popular. Solo podremos neutralizar la llegada del neoliberalismo cuando la oposición vea que lo popular está fuerte y está movilizado. Tenemos que tener claro, visto sobre todo la experiencia del bloque socialista del siglo XX, que el Estado no puede sustituir a los trabajadores. Podrá colaborar, podrá mejorar su situación, pero tarde o temprano tiene que ir creando mayores capacidades en su autonomía, en su desarrollo económico, en su desarrollo asociativo, en su desarrollo productivo. Otra debilidad, y quizás una de las más importantes y delicadas, visto lo visto en la región, es la que tiene que ver con el grave problema que se está presentando en los gobiernos progresistas con lo relacionado a su reforma ética y moral. Sabemos que la corrupción no es de ahora, la conocemos desde la colonia y en la actualidad, puesto que los neoliberales han sido siempre el mejor ejemplo de corrupción institucionalizada, sobre todo cuando recordamos, por ejemplo, que acabaron la esfera pública y la convirtieron en privada, o cuando amasan sus fortunas privadas robando fortunas colectivas a los pueblos de América. Sin embargo, resulta imperativo que así como damos un ejemplo en los procesos de reconstrucción de nuestras repúblicas, no perdamos de vista que los recursos públicos, los bienes públicos, como bienes de todos los ciudadanos, deben ser tratados con absoluto respeto y responsabilidad, tanto de cara al presente como de cara al futuro, para poder ser un ejemplo a las generaciones venideras, generando una cultura de rigor, de transparencia y excelencia en el manejo del heraldo público. El tema central al interior de la democracia es cómo damos continuidad al proceso de transformación tan necesario en nuestra región. Aquí surge la importancia de pensar en la construcción de los liderazgos colectivos, transitar del liderazgo personal al liderazgo de los movimientos. Se vienen tiempos muy difíciles, tiempos de arduas batallas electorales, pero para los revolucionarios y los ciudadanos que quieren profundizar la democracia, esos tiempos han sido siempre nuestro estado natural. ¿Acaso estos proyectos políticos no surgieron de la calle, no surgieron de la lucha? ¿No somos los herederos políticos de los perseguidos, de los torturados, de ese Plan Cóndor, los marginados, los inmigrantes? La década ganada del continente no ha sido gratis,
sino fruto de un sinnúmero de luchas sociales. Ahora ha llegado el tiempo de volver a activarnos, de volver a movilizarnos. Para eso nos formamos quienes creemos en los cambios, quienes creemos en otra forma de vivir la vida y quienes apostamos a las transformaciones en pro de la sociedad. Ni un paso atrás, compañeras, compañeros, venceremos. A continuación, damos paso al compañero y director de esta casa, Francisco Cierro Caballero, director general de CIESPAL. Agradecer muy especialmente a Marta por estar aquí presente para este homenaje, para este ciclo de conferencias. Quisiera hacer expreso ese agradecimiento en nombre de CIESPAL a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, porque ha sido la impulsora y organizadora de este evento. Cooperamos muy estrechamente desde CIESPAL y para nosotros es un honor. Hace muy poco tiempo, apenas días, recibíamos en CIESPAL para un homenaje a Armand y Michel Matelar, y de nuevo la conexión de Chile nos trae esta oportunidad para repensar el socialismo del siglo XXI, en el que me van a ahorrar el texto que tenía para la ocasión. Una camarada que creo que está por aquí me pidió hace unos días un texto para el Partido Socialista, Mario, ¿no?, que está por acá, camarada de Izquierda Unida, para un libro del Partido Socialista ecuatoriano, en el que hablaba justamente de comunismo, comunalidad y este nuevo sensorium o sensibilidad a la izquierda y del siglo XXI. No lo voy a leer porque yo creo que lo que interesa es escuchar a Marta, dialogar con ella y simplemente algunas ideas que están presentes y por el que hacemos este homenaje y este coloquio. Primero, el reconocer, hace un año aproximadamente, con la Embajada de Venezuela hacíamos un homenaje a Hugo Chávez. Yo creo que este espacio de reflexión permite, en primer lugar, pasar de la desvalorización que las campañas mediáticas y propagandas a nivel internacional, de los medios mainstream, han impuesto en la agenda y también en los imaginarios y mentalidad de la gente, y por tanto creo que es un espacio para poner en reconocimiento el legado de Chávez, el legado de todos estos procesos de transformación, los aportes y luchas que han tenido lugar en la región, que creo que son ejemplares y originales. Plantear también nuevos retos. Se han señalado algunos. Creo que uno muy importante es, por ejemplo, la discusión sobre el desarrollismo, los modelos de desarrollo económico, planteando nuevas discusiones como el concepto de buen vivir, lo que implicaría en política pública, que sin duda ha sido intenso, pero que también es necesario retomar en un balance de los procesos que han tenido lugar. Poner en valor ese regionalismo latinoamericano que ha sido muy importante. Yo creo, y lo señalábamos recientemente a propósito de un acto en el IAEN sobre Venezuela, ¿no? Si algún elemento significativo y de avance tuvo el comandante en este sentido, fue justamente impulsar algo que fue siempre una utopía y de debate exclusivamente académico. Yo creo que es uno de los elementos del socialismo del siglo XXI que hay que resaltar. Materializar procesos de integración. Quizá no se ha formalizado una nueva internacional. Yo haría un llamamiento. Dentro de poco tenemos aquí en CIESPAL el Encuentro Latinoamericano Progresista y sería bueno que vaya formulándose, fraguándose. No tiene que haber una internacional solo vinculada a los partidos tradicionales de izquierda de Europa. Podría surgir un nuevo internacionalismo, una nueva internacional de la experiencia de los partidos y de los procesos políticos habidos en América Latina. Sin duda la dimensión política, cultural y mediática, especialmente para quienes trabajamos en esa dimensión simbólica de los medios de comunicación, me parece significativo porque esa falta de reconocimiento internacional de un proceso que sin duda ha sido histórico se ha debido a esa dimensión mediática, ideológica o de la hegemonía cultural en los medios, que tiene otras implicaciones. Y esto lo podríamos analizar muy concretamente en el caso ecuatoriano. Yo creo que uno de los déficits de los procesos de transformación ha sido no cambiar los modelos de subjetividad, las formas culturales de vida cotidiana, y eso es un tema que habrá que discutir. Pero en la agenda hay numerosos problemas que podríamos discutir largo y tendido. Yo me quedo simplemente, puesto que este es un acto de homenaje, con una idea que formulaba Hugo Chávez sobre las 5 líneas estratégicas para la revolución. Necesitamos más anticipación estratégica en la praxis si queremos construir esa economía de los bienes comunes, si queremos avanzar en la reformulación de los procesos contrahegemónicos y de contrarreforma que está planteando la Santa Alianza,
en estos procesos que vive de la llamada restauración conservadora, y en ese ámbito él formulaba 3 ideas básicas, que es revisión, rectificación y reimpulso. Es la esencia de la izquierda, es la esencia del pensamiento crítico, reflexividad, crítica materialista, impulso, siempre desde la praxis y siempre de la lucha de los procesos que han tenido lugar a lo largo y ancho del continente y de toda la historia, y que la obra de Marta ejemplifica de manera clarividente y brillante en este ámbito. Así que con ese llamado a seguir en este homenaje, que mañana continúa, si no me equivoco, en el IAEN, con estas conversaciones, creo que es una oportunidad para reflexionar qué es el socialismo del siglo XXI, cuáles son los debates, los movimientos sociales y las políticas públicas, y revisar, rectificar y reimpulsar los procesos revolucionarios que han tenido lugar en la región. Muchas gracias a todos y Marta, especialmente. Tenemos también hoy la presencia de la compañera embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Carol Delgado. Buenas tardes, compañeros, compañeras, hermanos todos. Un saludo desde la embajada, desde el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, donde estamos dando una batalla, muchas batallas todos los días, ¿no?, para preservar ese legado extraordinario del presidente Hugo Chávez. Hemos querido hacer un modestísimo pero relevante homenaje, ¿no? Y creo que Marta es un poco lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, que quien no sabe servir no sabe vivir. Y Marta ha sido ya por tantos años pues esa persona que por la vía de servir a la causa de los pueblos, a la causa nuestra de poder desarrollar un modo de vida alternativo donde la vida, el humanismo, la inclusión social, la felicidad, el amor, lo luminoso, la familia, todos esos valores humanistas puedan ser lo preponderante, pues, ¿no? Y estamos aquí en la CIESPAL, que es un centro de pensamiento para pensar el tema de la comunicación, ¿no? Y es la comunicación también una de las perspectivas que Marta Harnett ha hecho clave del trabajo de toda una vida. Quería mencionarles, Marta tiene más de 80 títulos. Creo que nadie puede decir que tiene una cosa como esa, ¿no? 80 títulos que no solamente son, digamos, creación de ella, sino que son creación popular, porque el método de Marta es el método de las entrevistas. Marta es psicóloga, periodista, es tantas cosas, ¿no? Pero creo que Marta es esa luchadora de toda la vida. Yo quería decirles que estamos haciendo un esfuerzo como homenaje fundamentalmente para difundir y para invitarlos a releer el trabajo de Marta. Para eso hemos creado aquí un pendrive con más de 26 títulos escogidos por ella, ¿no? De estos 80 títulos, ella escogió 26 porque cree que es relevante que releamos el libro sobre Marta, que es dedicado al tema del Ecuador, que leamos Un mundo a construir, con el que ella gana el premio Libertador Simón Bolívar del Pensamiento Crítico en el año 2013. Hemos reimpreso ese libro, se está distribuyendo allá afuera, y en la embajada va a haber un préstamo circulante, tanto de esto, porque creo que no vamos a alcanzar para que todos podamos, la idea es que todos podamos leer a Marta, porque en los años 80 leer a Marta era una situación que nos podía llevar a presidio, que nos podía llevar a tortura. Hoy día, porque ha habido luchadores como Marta, podemos tener acceso a la información, acceso a estos sueños de una manera diferente. De modo que lo que queremos es escuchar a Marta y aquí lo vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles a todas y todos por estar aquí conmigo y por ser ecuatorianos y por estar luchando por lo que creo que están luchando. Como decían, para mí Cuba me marcó. Yo era dirigente estudiantil universitaria y entonces conocí Cuba y conocí algo que es muy importante. En Cuba se hizo una revolución armada y desde el comienzo empezó la transformación cultural de ese pueblo. ¿Por qué? Yo me impresioné. Yo fui como estudiante a la Sierra Maestra y vi qué cosa, que los cuarteles estaban transformados en escuelas. Y esos niñitos de esas escuelas, ¿no?, cuando supieron que yo era chilena
y que había habido un terremoto. Ustedes vivieron el terremoto, yo solidarizo con ustedes por eso. Nosotros lo vivimos en Chile y nuestro grupo de estudiantes que iba a Cuba postergó su viaje porque tuvo que quedarse, como supongo ustedes están haciendo, apoyando a la gente a la cual se le habían destruido las viviendas, ¿no? Esos niñitos de 10 años, de 12 años, de 8 años, cuando supieron que yo era chilena me dijeron, compañera, aquí estamos esperando a chilenos que vengan mientras les reconstruyen las casas, ¿no? Imagínense ustedes, un campesino pequeño que sabía de Chile, que sabía lo que estaba pasando en el mundo. Eso era nuevo. Si tú vas, y yo lo he hecho aquí, he recorrido varias provincias con la Juventud de Alianza País a hacer algunos cursos, y me encontraba con gente que no sabía nada, nada del resto de América Latina, nada de Allende, nada del sandinismo, ¿no es cierto? Porque en las escuelas no se enseña. En Cuba empezó esa transformación cultural. En Cuba lo que me emocionó a mí fue ver que los obreros, ¿no?, dirigían las microbrigadas de construcción, que en los restaurantes, en lugar de ponerte el pañuelo, ¿cómo se dice?, la servilleta. Yo venía de México. El único país que tuvo solidaridad con Cuba y permitió la entrada era México, ¿no? Pero bueno, los restaurantes mexicanos había esta actitud servil del mozo que atiende, ¿no?, de ponerte la servilleta y qué sé yo. Allá los capitanes, que yo pensaba que eran capitanes del ejército rebelde, los capitanes de los restaurantes, los mozos, los jefes, ¿no?, te hablaban de tú y te hablaban del proceso. Entonces para mí fue una conmoción descubrir una revolución en que el pueblo era el actor fundamental. Y un líder como Fidel. Y yo ya he hablado en la reunión anterior del gran aporte de Fidel a la unidad de las fuerzas revolucionarias. Aquí no puedo extenderme en eso, pero hay libro escrito, un libro Estrategia Política de Fidel, que yo hice con sus discursos, y es pequeñito, todas las lecciones que podemos sacar de cómo construir la unidad de las fuerzas revolucionarias y la unidad con amplios sectores del pueblo, porque tenemos que aprender nosotros que para nuestra lucha, como decía el compañero, que es muy complicada, ¿no?, que tenemos un enemigo muy poderoso, que tiene no solo muchas veces el control del ejército, los medios de comunicación, el poder económico, ¿no? Todas estas cosas, bueno, nuestra fuerza está en la unidad y en la amplitud de nuestra convocatoria a todos los que puedan tener contradicciones contra el enemigo principal. Eso lo enseñó el Che y eso no lo aprendimos en Chile. Y no lo hemos aprendido muchas veces en América Latina, donde ponemos por encima las diferencias, ¿no?, en lugar de juntarnos para hacer una lucha común contra el enemigo principal, ¿no?, fijándonos bien quién es ese, que no es toda la burguesía claramente en este mundo de hoy, ¿no? Bueno, yo estoy tocando el tema, pero quería decirles, yo no soy académica. Yo soy una compañera que estuvo 1 año y medio de profesora universitaria y que tuvo la posibilidad de estudiar en Francia con el profesor el filósofo francés más conocido en aquella época, Louis Althusser, que me enseñó toda una metodología de trabajo. Que hice mi primer libro, que ustedes todavía siguen leyendo algunos, ¿no?, sin conocer América Latina. Esas son las cosas que pasaban, ¿no? Y que, y que divulgué algunas cosas que realmente eran una simplificación del pensamiento de Marx y del pensamiento de Lenin, ¿no? Corregí. Y por desgracia, no todos han leído las correcciones. A veces, el librito que conocen es la primera edición de los conceptos elementales. Cuando hubo una edición en el 85, donde amplío sobre transición, sobre el Estado, sobre la historia, el proceso histórico en la revolución, las clases y la lucha de clases, ¿no? Entonces, yo me he dedicado mucho al género testimonio. Lo que yo he hecho es aprender de las entrevistas que estaba haciendo en los procesos de lucha de nuestro continente. Entonces, no esperen de mí, como ustedes aquí tienen grandes cabezas, ¿no?, intelectuales que han estudiado en libros. Yo he estudiado más bien, además de estudiar a Marx y Lenin, que sí los estudié en libros, por supuesto, más bien aprendido pues, de estas prácticas que se han hecho, ¿no? Él hablaba del tema del Estado, que después del neoliberalismo, todos estos procesos reivindican el papel del Estado. Eso es cierto, pero el Estado también fue el elemento fundamental que usó el socialismo del siglo XX. ¿Dónde está la diferencia entonces? Y ahí hay una cosa fundamental. El tema de la participación popular no es un detalle,
No es una cosa que se le agrega al socialismo. El socialismo del siglo XXI debe ser construido por la gente o no es socialismo. Eso es fundamental. Y por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre el socialismo del siglo XX y el siglo XXI? Primero, ¿no? Evidentemente que el proceso en general del socialismo soviético fue un proceso al que se llegó por la lucha armada, ¿no es cierto? Gracias a guerras civiles, o por desgracia, por guerras civiles y guerras imperialistas, donde había ejército popular y ejército reaccionario, y donde se destruyó el aparato del Estado burgués. Este no es el caso del socialismo actual. El socialismo del siglo XXI es diferente porque el proceso se inicia, como el compañero señalaba, a partir de la toma de una parte del poder del Estado, no de toda la institucionalidad estatal, una parte. Y desde el gobierno es que se empieza a avanzar hacia la nueva sociedad. Esta visión, que por la vía institucional, democrática, se podía llegar al socialismo, ya algunos de ustedes estaban en la charla del día pasado, lo voy a repetir, esta visión de que se podía por la vía institucional fue lo que defendió Allende en Chile, en la Unidad Popular, en los 70, y por eso yo digo que fue el precursor en el siglo XX del socialismo del siglo XXI. Y él fue criticado por mi partido, el Partido Socialista, que señalaban, yo milité, y probablemente yo estaba en esa posición, no me acuerdo, capaz que porque necesito olvidarme, ¿no? Que la vía única revolucionaria era destruir el aparato del Estado burgués, ¿no? Y entonces Allende le decía, en polémica, ¿no? ¿Tú quieres destruir el Estado burgués? Y tienes un presidente, y tienes un ministro del Interior, y tienes otros ministros, ¿no? Los tienes tú, son tuyos. ¿Cómo no vas a usar eso? En lugar de destruir todo el aparato, lo vas transformando, pero esta vía institucional implica ganar el gobierno y tener dentro del gobierno cuadros revolucionarios. Porque si tú tienes cuadros burgueses o cuadros infiltrados en la izquierda que no quieren la transformación, entonces por supuesto que no vamos a avanzar por la vía institucional, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, yo quería decirles que Chávez, fíjense ustedes, parece ser, no sé si el embajador me pueda confirmar esto o no, pero bueno, se corren rumores, a mí me llegó, de que Fidel le había recomendado a Chávez que no usara el término socialismo porque estaba demasiado, ¿cómo se dice?, tenía un peso negativo muy grande porque la campaña ideológica que se hizo contra el socialismo era demasiado grande, ¿no? Y sin embargo Chávez, que era bien testarudo, ¿no?, decidió usar el término. Pero entonces lo usó con dos condiciones. No, condiciones, yo digo, dos cosas que él hizo. Lo usó poniéndole el adjetivo siglo XXI, para diferenciarlo del socialismo del siglo XX. Y él decía, no, el socialismo del siglo XXI no es capitalismo de Estado, no es un partido que reemplaza al pueblo, ¿no? Y en una de sus intervenciones más teóricas, en un aló presidente teórico, ¿no?, él citó a un anarquista y apoyó al anarquista que decía, en la Unión Soviética el partido destruyó la creatividad de los soviets, ¿no? O sea, el pueblo se había organizado. Ustedes saben que los soviets fue una iniciativa no del partido bolchevique, fue una iniciativa popular, ¿no? Y el partido bolchevique y Lenin tuvo la sabiduría de aprender esa experiencia y de construir con esa experiencia la solución de un nuevo Estado que tenía que irse formando en la nueva sociedad socialista que empezaba, ¿no? Entonces, el partido empezó a querer dirigir, a no darle autonomía al pueblo organizado, a reemplazarlo, y se fue perdiendo la creatividad, ¿no? Entonces, Chávez citaba eso, fíjense usted, un presidente militar, ¿no?, porque hay que pensar en eso. Un militar, los militares en Chile, por favor, no sabían nada. Y Chávez conocía a Neruda, conocía a poetas, escritores, filósofos, ¿no? Era un militar extraordinario. Y además conocía entonces y citaba a anarquistas, ¿no? Bueno, entonces la primera cosa, socialismo del siglo XXI, ¿no?,
No es ese socialismo. Pero también socialismo del siglo XXI significa esta vía institucional. Él decía, la diferencia con Chile es que nosotros vamos por la vía pacífica, pero es una vía pacífica armada. En el caso de Chile fue una vía pacífica desarmada. La verdad es que nosotros, los chilenos, sabíamos que necesitábamos conquistarnos a los militares. La conquista del ejército en estos procesos institucionales es distinta a la conquista por la vía de la lucha insurreccional, de dos ejércitos que se enfrentan, ¿no? Nosotros teníamos políticas para conquistarnos y teníamos realmente la base del ejército, de la marina, con el proceso. Pero los militares, ustedes saben, tienen el tema de la jerarquía. ¿Y qué hicieron los militares en Chile? Un golpe dentro del golpe. Primero, descabezaron a los generales que eran partidarios del proceso. Y Pinochet se infiltró. Y cuando se estaba discutiendo cómo defender el proceso, él estaba adentro. Sabía dónde estaban los puntos fuertes nuestros, ¿no? Bueno, quería decirles que este socialismo, me van a perdonar la dispersión, ¿eh? Este socialismo, yo le decía, debe construirse por la gente. Y en ese sentido, estamos rescatando el pensamiento original de Marx, que fue deformado por la práctica soviética. No podemos, por eso, y algunos intelectuales hacen, echar por la borda el socialismo soviético. El socialismo soviético no se entusiasmó a nuestra generación porque resolvió el problema del hambre, el problema de la educación, parte del problema de la vivienda de ese pueblo. No podemos desconocer eso. Lo que sí tenemos que reconocer es que con todos los problemas de sobrevivencia que tuvo, algunas de las cosas que fueron necesarias para defender el proceso revolucionario se transformaron en leyes. Entonces el partido único, que era necesario en un momento, era para nosotros, y yo lo divulgué así, solo se puede hacer socialismo si hay partido único, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, varias cosas que fueron necesidades de un momento histórico concreto se transformaron para, digamos, los manuales socialistas o la internacional socialista en leyes y no en excepciones al proyecto. Entonces, por eso se desdibujó la idea central de Marx y Engels. El socialismo de Marx y Engels era esencialmente democrático. Era Marx imaginaba un partido a partir de los movimientos, no un partido separado de la gente, ¿no? Bueno, Marx planteó una cosa y a nosotros se nos olvida, que la nueva sociedad tiene que crear todas las condiciones al pleno desarrollo de las personas que son diferentes unas de otras. El colectivismo socialista no tiene nada que ver con el marxismo. El igualitarismo ese, ¿no?, plano, que llega al extremo de los uniformes chinos, en una época todos de uniforme, no se podía vestir de diferente manera, ¿no? Bueno, pero ese desarrollo humano no se decreta ni se logra dándole a la gente solución a sus problemas materiales. Eso es muy importante. El desarrollo humano, decía Marx, se logra a través de la lucha, de la transformación que hacen los individuos de las circunstancias. Al transformar las circunstancias, la persona se transforma a sí misma. Y por eso decía, nuestros trabajadores tienen el estiércol del pasado, la cultura heredada, lo que estamos sufriendo nosotros ahora. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Con prédica? ¿Con cursos de formación como lo hacíamos en el pasado? Lo fundamental es una práctica distinta. Permitirle a los trabajadores que aprendan en la práctica, que participen en sus empresas, en sus comunidades, etcétera, ¿no? Y entonces allí yo quiero saltarme muchas cosas, pero si ustedes lograran entender, y nuestros gobiernos y nuestros dirigentes de partido lograran entender que lo central en nuestra acción es facilitar la participación del pueblo y entender que en toda actividad humana, hay dos productos. Generalmente no se conoce eso. Cuando tú dices, ¿qué se produce en una fábrica? Si hay bicicletas, tú dices, bueno, ¿cuál es el producto de esa fábrica? Tú dices la bicicleta, ¿no? Y cuando se construyen carros, el carro, o tejidos, telas, ¿no? Pero hay otro producto. ¿Y cuál es el otro producto? Es el trabajador.
aquella persona que trabaja, que produce la tela, el carro o la bicicleta. El capitalismo, ¿qué hace? Impide que el trabajador logre en el trabajo la satisfacción. Los trabajadores trabajan para poder vivir, no trabajan por satisfacción, ¿no es cierto? Y le meten la máquina, y le meten la división, y le meten el horario, y le meten la cosa, de tal forma que obligan a trabajar a un ritmo para que el capitalista gane más y el trabajador se siente, digamos, siente un peso al trabajar. Bueno, nuestro proyecto de sociedad lo que debe hacer es crear las condiciones para que el trabajador, al trabajar, se realice. Y yo tengo la experiencia en Venezuela con la empresa eléctrica, una federación muy interesante de trabajadores, en un lugar especialmente en Mérida, donde los trabajadores eligieron al gerente de la empresa. Hubo una aceptación de la gerencia de que la voz de los trabajadores para elegir a su gerente la eligieran ellos y no el gobierno. A veces nosotros pensamos que como nosotros los del gobierno somos tan claros, ¿no?, y tenemos tan claras las cosas, ¿cómo vamos a permitir que los trabajadores elijan a un...? No, ellos no saben, nosotros sí sabemos quién es el mejor. Y no hay nada más importante para un trabajador que su gerente sea de confianza de él, ¿no es cierto? Porque es muy distinto. Y los compañeros me decían, nosotros nos autoexplotamos, compañera. O sea, trabajamos más, porque ahora somos consultados, nuestras decisiones de cómo poner las máquinas, cómo agruparnos, son cosas que las definimos nosotros. Tenemos el ejemplo de otro lugar, ¿no?, donde se hacían celulares, fábrica china. ¿Cómo vieron la instrucción? Porque, perdonen los camaradas chinos, pero en China se han adoptado muchos métodos capitalistas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se trabajaban los celulares? En una línea, una fila. Aquí un trabajador, allá al otro, allá al otro. ¿Qué hicieron los compañeros cuando discutieron? No, queremos trabajar de a 4. Entonces era una mesa, 2 acá y 2 acá, ¿no? Y la gente podía conversar y hablar algo, ¿no? Y se le consultaba y tomaban decisiones y daban oportunidad a los trabajadores para formarse en el horario de trabajo. Porque a veces se piensa de que lo que hay que hacer es reducir la jornada laboral, ¿no? Pero el trabajador, para que pueda gestionar su empresa, necesita formarse, eso tampoco se improvisa. Pero ¿por qué entonces no darle las 8 horas de trabajo 2 horas para que se forme? ¿No? Porque un poco la idea de Venezuela fue, y del presidente Chávez, ayudar al trabajador, pero entonces 6 horas. Pero como los trabajadores tienen la mentalidad heredada, cuando tú le bajas las horas, el trabajador piensa en las vacaciones, no piensa en formarse. Por eso que tenemos que pensar en qué tipo de trabajador heredamos y cómo vamos desarrollando el asunto, ¿no? Entonces, esta idea del doble producto, ¿no?, es muy importante, porque, por ejemplo, yo soy apasionada de la planificación participativa. Ustedes tienen excelentes esfuerzos teóricos y prácticos de cómo haber elaborado un plan, la descentralización, la metodología, etcétera, ¿no? Pero yo he sabido, ustedes puedan corregirme, de que lo que más falta ahí es la participación de la gente abajo. Tenemos técnicos brillantes, pero la gente no se siente convocada, ¿no?, a participar. Y entonces podemos pensar que el mejor plan, el producto, es un plan bien hecho. Pero resulta que tenemos que pensar, ¿y ese plan qué pasa con la gente en las comunidades? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con los campesinos? ¿Cómo ellos pueden crecer? Y ahí es donde el presidente Chávez tuvo esa idea genial de, bueno, yo quiero colaborar con las comunidades que tienen dificultades económicas, quiero darles unos recursos, pero no se los doy en la forma populista, ¿no?, así, de gratis, regalo, sino que Chávez le pedía, organícense, discutan un plan, prioricen qué prefieren, y entonces les daba el dinero, ¿no? Pero en ese proceso de discutir entre todos qué hacer, la gente, en grupos pequeños, se trata que haya realmente participación, la gente empieza a crecer. Y la abuelita, que nunca había participado en algo, y que va a una reunión y dice, no, planten unas rositas aquí en el medio de la calle para que se vea más bonita la comunidad. Cuando las rositas aparecen, esa mujer, ¿cómo se siente? Yo fui la de la idea. Y a veces nosotros creemos que somos brillantes, que tenemos que
todos tener nosotros las ideas, ¿no? Cuando lo importante es que hagamos que la gente, sacarle esa sabiduría popular que tiene la gente, ¿no? Entonces yo digo que nosotros, los cuadros militantes de hoy, tenemos que ser educadores populares, capaces de reconocer la sabiduría popular, capaces de darles el conocimiento que no tienen, porque nosotros podemos estudiar historia, podemos saber lo que pasa en el mundo, eso no se adquiere por generación espontánea. Hay un papel de los intelectuales orgánico, no los intelectuales de escritorio, ¿no es cierto? Hay un papel importante, pero tenemos que entender entonces esta relación entre lo que se llama el conocimiento directo de la práctica social y el conocimiento indirecto que viene del estudio de la historia, de las teorías, etc. Quisiera hablarles, porque creo que ustedes tienen interés en preguntar, ¿no? Entonces, agregarles un poquito más y después, según las preguntas, vamos desarrollando, porque la verdad es que yo no sé quiénes son ustedes, ni sé cuánto saben. Entonces, a lo mejor estoy diciendo cosas que son obvias, no sé. Quería decirles, a ver, espérate, sobre la propiedad común. Otra de las cuestiones que es importante y que fue tan deformada por el socialismo. ¿Cómo estudiábamos el socialismo? Nosotros decíamos una sociedad donde se destruyó el aparato del Estado burgués, donde el pueblo está en el poder, ¿no? Donde hay una planificación, porque antes el capitalismo es anarquía, planificación, pero que fue una planificación burocrática, la decidía el equipo de Gosplan, el equipo planificador, sin participación del pueblo, y por eso en la Unión Soviética, me contaba el dirigente comunista Jafik Handal, ¿no? Secretario del Partido Comunista Salvadoreño, él iba a una tienda y había puras chaquetas moradas, ¿no? Y a la gente no le gustaban las chaquetas moradas. Nadie consultó a la gente para hacer chaquetas, ¿no? Eso parece evidente. Bueno, entonces, otra de las cosas que se decía, socialismo igual propiedad estatal. De la propiedad privada capitalista pasamos a la propiedad estatal, porque el Estado es el Estado del pueblo entero. Pero resulta que no es así. El socialismo no es propiedad del Estado. La propiedad del Estado es un paso necesario para combatir la propiedad privada, necesario, pero no suficiente y no final. Hay que llegar a que sea la sociedad la que administre los medios de producción. Engels lo decía, el Estado es un paso, tenemos que buscar que la sociedad administre. ¿Y cómo administra la sociedad? Bueno, para mí la planificación participativa es el instrumento que permite que la ciudadanía discuta qué hacer con su país, ¿no? Por eso que es tan importante. Y que yo creo, y ahí tengo un librito que se los voy a traer de Chile, que lo van a publicar allá, que yo tengo un librito que se llama Planificando para organizar comunidad, ¿no? Y digamos, es justamente ¿por qué? Porque nosotros necesitamos o no llamar a toda la gente, a la gente que nos entiende como proyecto y a otra gente que tiene buena fe, que cree en una sociedad mejor, que no está contenta, pero que nosotros no sabemos cómo ganarla, ¿no? Y que no la ganamos con discursos. En este momento la gente no cree en los discursos. Hay que demostrarla en la práctica. Entonces, cuando tú empiezas a discutir con la gente qué hacer con la escuela, tú estás ahí, el de cualquier partido con el otro, discutiendo, no tenemos necesidad de ponernos etiqueta para discutir cómo pintar una escuela, ¿no? Bueno, pero quería decir, la propiedad social, quisiera leerles un poco aquí porque yo digo, cuánta ignorancia, ¿no? Pensar, ni Marx ni ningún socialista o comunista ha pensado jamás expropiar los bienes de las personas, porque en Chile, y no sé si acá, ¿no es cierto?, cuando se habla de propiedad común, ¿cuál es el trabajo de la derecha? Mira, te van a quitar el refrigerador, te van a quitar el carro, etcétera, ¿no? Entonces, nunca el marxismo ha planteado desprivatizar o impedir que la gente tenga bienes. ¿Cuál es la propiedad común que le preocupa a Marx? La propiedad de los medios de producción. Porque los medios de producción, las fábricas, ¿no es cierto?, los instrumentos, las máquinas, etcétera, eso no es propiedad del capitalista que los tiene, ¿no? Esos medios
tienen detrás de esos medios trabajo. Esa máquina fue producto del trabajo. Esa carretera fue producto del trabajo. Esa electricidad fue producto del trabajo. Y se han apropiado los capitalistas, nos han convencido que eso, porque ellos son tan cultos, tan inteligentes, ¿no? Ellos son capaces de producir la riqueza. Lo que oculta el capitalismo en todas las formas ideológicas es que es el trabajador el que produce la riqueza, ¿no? Y la idea de Marx de que la propiedad sea común es que se devuelva al trabajador lo que el trabajador produce, ¿no? Ahora, esto no se logra de un día para otro. No es cuestión de que llegue un gobierno progresista y diga, ya, no, esto es un proceso de luchas, porque sobre todo si marchamos por la vía institucional, la resistencia es enorme, ¿no? Y la fuerza nuestra gran fuerza es la unidad. La unidad y el que somos mayoría, que tenemos realmente o deberíamos tener interés por ese proyecto. Y tenemos que preguntarnos, si no estamos la mayoría por ese proyecto, ¿qué estamos haciendo mal? No le echamos la culpa a los medios de la oposición solamente, ellos hacen un gran trabajo en contra. Pero examinémonos nosotros. ¿Qué estamos fallando nosotros? Que nuestro proyecto, que es tan lindo, tan solidario, tan humanista, la gente no lo entiende, ¿no? Y probablemente no sepamos explicarlo. Y ahí hay un problema con los intelectuales, que no saben hablarle al pueblo. Y ahí Fidel, el gran pedagogo de América Latina. Porque él habló sobre el socialismo sin hablar de socialismo. Él sabía que no podía emplear en Cuba la palabra socialismo. Él, cuando le preguntó a la gente, cuando vino la invasión de Playa Girón y había hecho una serie de cosas, les preguntó, ¿ustedes les gusta que las escuelas sean gratis? ¿Ustedes les parece bien que las prostitutas estén estudiando para preocuparse de los niños en el futuro? ¿Ustedes les parece que los campesinos tengan derecho a eso? El pueblo contestó sí. Bueno, eso es el socialismo. O sea, después de haber hecho la práctica. Y se me olvidó decirle, porque se me saltó la idea, que cuando Chávez decide emplear el término a pesar de todo el problema de la carga negativa, ¿qué hizo Chávez? Chávez hablaba horas de horas, ¿no es cierto? Ustedes saben, en los aló presidentes y en muchos discursos. Y cada vez que hablaba, explicaba a la gente. Le ponía el caso, mira, en tu fábrica, no, está pasando esto, mira, eso es capitalismo. Si tú quieres hacer socialismo, mira lo que están haciendo en este otro lado, ¿no? Explicando, siempre explicando, ¿no? Bueno, entonces, se me olvidó dónde iba yo. Entonces, el tema de la propiedad estatal, como les decía yo, es un paso necesario, pero insuficiente, y por lo tanto, habría que ir hacia la transformación de las relaciones de producción en todos los sectores productivos, que no se hace de un día para otro, pero que los tecnócratas niegan la posibilidad de avanzar con el pretexto que el trabajador no sabe. Y nosotros, revolucionarios, tenemos que decir, es cierto, tenemos que reconocer, porque también entregarle lo que ha pasado, en algunos casos en Venezuela, bueno, se trata de hacer cogestión y no se prepara y entonces la industria no va bien, ¿no? Entonces, tenemos que preparar a los trabajadores, pero también los preparamos en la práctica. O sea, al mismo tiempo que le vamos enseñando, le vamos... Bueno, la otra cosa es... la cuestión de la naturaleza. En un libro mío que se llama La izquierda en el umbral del siglo XXI, yo planteo, porque estoy hablando del proceso de globalización y de lo que está ocurriendo en el mundo, y el desastre ecológico, ¿no? Yo planteo que no se le puede pedir a Marx que se extienda en el tema, porque Marx estudió la lógica del capitalismo. Y la lógica del capitalista es sacar el máximo de ganancia y no importa el futuro, le interesa el bolsillo del presente, ¿no? Pero me equivoqué, porque es cierto que Marx en el Capital tiene 2 o 3 párrafos sobre la cuestión ecológica muy importante, ¿no? Él dice que el capitalismo destruye al hombre y la naturaleza, lo dice. Pero él siempre estuvo preocupado desde los escritos jóvenes, ¿no?, en el problema ecológico. Y él vivió el problema de la necesidad de encontrar fertilizante. Él vio el desastre que se estaba produciendo en la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender bien el problema del extractivismo.
yo digo, Marx decía, hay que restablecer el metabolismo entre el hombre y la naturaleza. En el pasado, y los indígenas lo saben muy bien, ¿no es cierto?, se recomponía. Tú producías algo y la basura se reciclaba, ¿no es cierto?, con ese sistema que había antes. Luego, con la revolución industrial, se empezó a producir cada vez más productos no reciclables, ¿no? Entonces, un gobierno socialista... ¿Qué se cayó? Creo que un lápiz que tenía hoy. Bueno, aparecerá después. Un gobierno socialista, ¿no?, tiene que tratar de reestablecer un metabolismo necesario entre el hombre y la naturaleza. Pero siempre el hombre ha extraído. Desde las primitivas, ¿no es cierto?, extraían las frutas, extraían la madera, extraían de la naturaleza. O sea, el decir no al extractivismo es una cosa absurda. El hombre tiene que extraer, pero que tiene que tratar de establecer un metabolismo sano. Y entonces todo el tema está en cómo ir transitando de esta sociedad destructora de la naturaleza hasta una sociedad en que cada vez más sea posible reconstituir ese metabolismo, ¿no? Y por eso a mí no me gusta decir, yo digo, tenemos que usar la extracción para poder desarrollarnos. Extractivismo para mí es la exageración, el no respeto, ¿no? Pero tú puedes hacer una extracción y pensar en cómo hacerla que perjudique al mínimo la naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos que entender, y yo le encuentro toda la razón al presidente Correa, que a propósito lo encuentro un pedagogo en la cosa de economía. Por supuesto que ustedes saben que yo en Vancouver, donde vivo en Canadá, y ahí está mi esposo canadiense, que es el que me ha inspirado muchas ideas, ¿no?, Michael Leibovich. En Canadá yo oigo los enlaces ciudadanos, ¿no? Y entonces aprendo muchas cosas de economía, porque yo no soy economista, él sí es economista, ¿no? Y siempre me parece genial cuando él dice, bueno, y estos señores que te dicen que no extraigas y que están usando el celular, el carro, esto y el otro, ¿no es cierto? Entonces, pero sí creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y que quizás no estemos haciendo el esfuerzo suficiente. Y que los tecnócratas infiltrados en el proceso probablemente no quieran hacerlo, porque están más interesados en el resultado que en esto que yo les decía, que al mismo tiempo que se transforman las cosas, se transforman las personas y los seres humanos. Y que por supuesto, eso que las constituciones, entiendo que la de ustedes, por lo menos la boliviana, yo me acuerdo muy bien, que organiza al pueblo para defender la naturaleza y que tiene que sentir el gobierno que tiene tantas dificultades que un pueblo organizado tiene que colaborar en la defensa de la naturaleza, y si critica, está bien que critique porque nos ayuda a corregir errores. Yo creo que nuestros gobiernos, y en eso Chávez era fantástico, bueno, no todo el tiempo, para decirle, porque tampoco es perfecta las personas. Yo sufrí como intelectual, no me gusta la palabra intelectual, un grupo de investigaciones casi nos cierran porque hicimos algunas críticas, ¿no? Pero el presidente rectificó y el presidente dijo, miren, aquí quien está poniéndole el micrófono al pueblo es Globovisión, una televisora de la oposición. Nuestra televisión tiene que permitirle al pueblo hacer llegar la voz. Y yo tengo la práctica en una revista que yo dirigí en Chile, Chile Hoy, que la crítica, nosotros nunca aceptamos que la crítica le hicieran los periodistas. ¿Quiénes hacían la crítica? La gente en las poblaciones, en los cordones industriales, los mineros. Nosotros íbamos y los entrevistábamos y transmitíamos, ¿no? Porque los gobiernos nuestros tienen tantas limitaciones que necesitan estar siendo alertados constantemente, ¿no? Bueno, oye, yo creo que podríamos pasar a las preguntas. Yo tengo tantas cosas que decirle, pero el libro desarrolla muchas cosas. As usual, there's a difficulty of communication between Marta and myself. Como muy común, hay problemas de comunicación a veces. I have a few notes to comment on some of the questions here, and some of it reinforces what Marta has spoken about.
Tengo algunas notas sobre lo que habló Marta y quiero responder y amplificar algunas cosas que ella dijo. There is an expression, the elephant in the room. Hay una expresión sobre elefante en la habitación o en la aula. And that is something that is clearly in the room, but nobody is talking about it. Es decir, hay algo en la habitación, pero nadie está hablando sobre esto. And the elephant in the room, when we talk about socialism for the 21st century, is socialism for the 20th century, or what has been called real socialism. Y el elefante, en el caso, cuando estamos hablando del socialismo del siglo XXI, el elefante en este caso es el socialismo del siglo XX, de lo cual nadie habla. The first question that always has to be asked is, why did the working class in real socialism not resist the restoration of capitalism? Y la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿por qué la clase obrera no resistió el regreso al capitalismo después del socialismo del siglo XX? Why did the working class have neither the will nor the power to resist restoration of capitalism? ¿Por qué la clase obrera no tenía la voluntad ni la capacidad para resistir el regreso al capitalismo? Clearly, there were objective circumstances, Obviamente hubo circunstancias objetivas, but I suggest there was also a problem in the conception of socialism. pero creo que hubo también problemas en la concepción del socialismo. What was forgotten about was Marx's emphasis on the absolute importance of human development. Lo que olvidaron es el énfasis que hizo Marx en el tema del desarrollo humano. His constant emphasis upon the need for people to develop their capacities. Su énfasis en la necesidad para que la gente desarrolle sus capacidades. Marx talked about the rich individuality of many capabilities. Marx habló de las capacidades ricas de toda la gente. He talked about rich human beings. Los humanos ricos, básicamente. And rich human beings were people with enormous capacities. Ricos en el sentido de que tenían muchas capacidades. And in his work, Capital, he talked about the alternative to the system of capitalism was a society in which there was the satisfaction of the worker's own need for development. Y cuando habló de socialismo, es una sociedad donde el trabajador puede desarrollar sus capacidades por su propio desarrollo. And that emphasis on the worker's own need for development is absolutely important to remember. Y esta necesidad para el desarrollo del trabajador es muy importante recordar. Because it's important to understand that Marx's Capital is not only about the exploitation of the worker, that exploitation being the source of capital. Y es muy importante recordar que el trabajo de Marx sobre el capital no es solamente sobre la explotación del trabajador. That is the first product of capitalist production. Esto es el primer producto de producción capitalista. But Marx's Capital is also about the crippling and deformation and fragmenting of the worker. Pero es también sobre crippling, Fragmentation. la fragmentación y la destrucción del trabajador. That is the second product of capitalist production. Esto es el segundo producto de la producción capitalista. The worker who has been emptied out, who has no satisfaction in work and can only satisfy that emptiness by filling it with commodities, things. Esto es el trabajador que solamente puede llenarse con la consumpción de cosas, de consumo. What is missing in so many discussions is the recognition of what Marx understood as the key link between human development and practice. Lo que falta entender es el enlace entre el desarrollo humano y la práctica. He emphasized the importance of human development, but for Marx, human development does not fall from the sky.
Él hizo énfasis en el tema del desarrollo humano, pero para Marx el desarrollo no cae del cielo. It doesn't come as a gift from those above. No es un regalo de la gente que están arriba. Marx was clear that about what he called the simultaneous changing of circumstance and human activity or self-change. Marx era muy claro sobre el cambio, transformación simultánea entre uno mismo y Self-change, and, human activity or y la self-change. práctica humana. That was what Marx called revolutionary practice. Revolutionary practice is the recognition that people change themselves through their own activity. La práctica revolucionaria es el reconocimiento del cambio o que uno se cambia a sí mismo en la práctica revolucionaria. And nowhere was this better articulated than in the Bolivarian Constitution of Venezuela. Y no hay ningún otro sitio mejor donde se articula este concepto que en la Constitución Bolivariana de Venezuela. That Constitution emphasizes over and over again the importance of people being able to develop their full capacities. Esta Constitución hace énfasis una y otra vez en la concepción de la importancia de desarrollar las capacidades humanas de los ciudadanos. But it's not only the importance attributed to human development that is present in that Constitution. Pero no solamente el desarrollo humano que es importante en esta Constitución. It also clearly says that protagonism and participation are the necessary condition for the full development of people, both individual and collective. Y la Constitución dice también que el protagonismo y la participación de los ciudadanos es muy importante para el desarrollo individual y también colectivo. In other words, what that Constitution pointed to was the importance of the second product, that product which is produced through practice. Entonces, lo que hace énfasis esta Constitución es la importancia en el segundo producto, que es Through practice. el segundo producto a través de la práctica. And as Marta has indicated, that's something we could see in Venezuela during the 7 or 8 years that we worked there. Y esto es algo que vimos en Venezuela cuando vivimos allí en los 7 o 8 años que vivimos. We could see in the communal councils the way in which people develop pride and dignity and develop the sense of their own power through their own practice. Y era posible ver como en los consejos comunales la gente desarrolló una dignidad a través de su práctica directa en nuestros consejos. So the question, we should never forget that question of the second product. Entonces, eso es algo que nunca debemos olvidar, este asunto del segundo producto. What kind of human beings are being produced? ¿Qué tipo de humanos estamos produciendo? In a paper I did for Chavez in 2006, I posed the question with respect to concrete measures that could be taken. En un trabajo que hizo en 2006 para el presidente Chávez, hizo esta pregunta: ¿qué medidas podemos tomar prácticamente para esto? About concrete measures, are these changing circumstances? Y en estas medidas están cambiando las circunstancias. And the second question is, are they producing revolutionary subjects who can build and move to the future? Y la segunda pregunta es si estas medidas están produciendo nuevos humanos para el socialismo del siglo XXI. Now, there's no question that sometimes it's faster to make a decision at the top and send the instructions downward for people to carry it out. No hay duda que a veces es mucho más rápido si alguien desde arriba toma una decisión para que los demás lo ejecutan. But what kind of people are produced under those circumstances? Pero ¿qué tipo de humanos estamos produciendo en estas circunstancias? It takes longer to engage in new practice with people learning new techniques, new capacities, etc., as in worker management.
Eso toma mucho más tiempo cuando uno está tratando involucrando a la gente en nuevas prácticas como en la autogestión. But it has to be understood that that is an investment. Pero uno tiene que entender que esto es una inversión de tiempo. It's an investment in human capacity which increases productivity in the long run. Es una inversión que produce más productividad en el tiempo largo, en largo plazo. So I will just end by asking people in Ecuador, because I don't know very much about the Ecuadorian process right now. Entonces voy a terminar sencillamente en preguntar sobre Ecuador, porque no conozco mucho la situación en Ecuador. Are new human capacities being created here? Están produciendo nuevas capacidades humanas acá. Are revolutionary subjects being produced? Están produciendo nuevos sujetos revolucionarios. And I'll just end by quoting a very famous 20th century philosopher, Entonces voy a terminar solamente en citar un filósofo famoso del siglo XX, Bob Dylan. Bob Dylan. He who is not busy being born is busy dying. La persona que no es ocupado con el propio nacimiento es ocupado con su propia muerte. Thank you. Gracias. Como decíamos, estamos honrados y agradezco a la Embajada de Venezuela. Queríamos unirnos a este homenaje. Como saben, CIESPAL como organismo internacional es la casa común de la palabra compartida y queríamos hacer un reconocimiento a Marta por todo lo que ha aportado, no solo en esa labor en Chile hoy, en esa trayectoria, sino por la escucha activa, por la traducción, que de algún modo es el ejercicio intelectual más bello, traducir, difundir, por esa amplia difusión. Me alegra saber que la embajada tiene una genial idea de dar a conocer las obras, de la dificultad de acceso al conocimiento, que es también uno de los límites para el desarrollo del pensamiento crítico, y a lo largo de su trayectoria ha demostrado ese compromiso intelectual de traducción, de escucha activa, también de trabajo en comunicación. Y queríamos decirle, Marta, simplemente que esta es tu casa y que agradecemos, nos sentimos muy honrados y que esperemos sean muchas las sesiones para tenerlos. Muchas gracias.